Con su venia, senador presidente, bienvenidos a los estudiantes del Instituto Asunción de México, mi alma mater, y a su maestra Margarita Zavala, bienvenidos a este Senado de la República. El tema de la iniciativa del día de hoy, primero, pues tiene que ver con la segunda vuelta en la elección presidencial, tema que ya ocurre en diferentes países de América Latina y del mundo. Y yo quisiera primero hacer una reflexión sobre lo que viene pasando con la aprobación del presidente Enrique Peña Nieto, que ha caído a su nivel más bajo desde el inicio de su mandato, incluso ha llegado a un 34% en la aceptación ciudadana, mientras que si se le pregunta a líderes de opinión su aprobación apenas alcanza el 15%. Al construirse una escala del 0 al 10 también tocó su nivel más bajo, la mayoría de los ciudadanos le dio una calificación de 4.7, mientras que entre personas consideradas como líderes bajó a 3.3. Este estudio se realizó a finales de julio pasado. Esto es un reflejo de lo que viene ocurriendo en México y de la percepción ciudadana. Hay una enorme brecha entre las expectativas que se tenían después de las reformas estructurales aprobadas por este Senado de la República y los resultados que está teniendo hasta el día de hoy el gobierno federal, que tienen que ver con malos resultados en la parte de seguridad, la parte económica, en salud, en infraestructura y en empleo. También debemos identificar que dado el sistema político electoral actual, tenemos una presidencia débil, una presidencia que desde su origen en las urnas pues no cuenta con el respaldo mayoritario. En 2012 resultó electo con el 38.21% y en los hechos eso quiere decir que fueron 19 millones de mexicanos los que eligieron al presidente para los 112 millones de mexicanos que somos. En 1988, haciendo un poco de historia, gracias al fraude electoral, fue la última ocasión en la que un presidente contó con el respaldo del 50% del electorado y desde entonces a la fecha ese porcentaje se ha reducido. No solamente eso, las elecciones cada vez son más competidas, por lo que la polarización también se ha incrementado. En 1976 la diferencia entre el primer y el segundo lugar rondaba el 87%. En el 88 el margen con el que ganó el expresidente Salinas fue de 19.56%. En 2006 se tuvo la contienda más competitiva de la historia, donde la distancia fue de apenas el 0.56%. En 2012 la diferencia que muchas casas encuestadoras señalaban que resultaría superior al 10 o 15%, pues terminó siendo del 6.62%. Es momento de hacer de nuestra democracia una democracia madura, una democracia moderna, donde desterremos de una vez al presidencialismo autoritario y que podamos construir entre todos un presidencialismo de consenso. Anunciamos esta iniciativa desde hace ya unos días y es una iniciativa de reforma constitucional al artículo 81 para impulsar un cambio urgente para que el país camine por un rumbo mejor, y ese cambio es la segunda vuelta electoral en la elección presidencial. Una de las ventajas de la segunda vuelta electoral que identifica un experto como Giovanni Sartori es que fortalece el mandato del presidente electo al recibir el apoyo de la mayor parte del electorado, con lo que estaríamos evitando polarizaciones o crisis de legitimidad democrática, como ha ocurrido en los últimos procesos federales. Este mecanismo también permite que los electores revelen no solo sus primeras preferencias, sino también sus segundas preferencias, de manera que puedan votar
por ambas en primera y en segunda vuelta respectivamente, sin tener que descartar ninguna. Esto va a propiciar también la negociación entre las distintas fuerzas políticas, la formación de alianzas electorales para la segunda vuelta, las cuales pues las hemos visto en el mundo, generan coaliciones legislativas de largo aliento que permiten gobernabilidad y permiten construcción de mayorías parlamentarias. La segunda vuelta como método electoral ha estado expandiéndose en el mundo. Este hecho está asociado en particular con experiencias de democratización. La elección del presidente por segunda vuelta asegura a una legitimación importante, le permite desempeñar su papel de árbitro eficazmente. Es por todo esto las ventajas que conlleva la implementación del sistema electoral de manera absoluta con segunda vuelta, que el 67% de los países en los que el presidente es electo directamente cuentan con este mecanismo. Países como Austria, Brasil, Chile, Francia, Polonia y Rusia lo han adoptado. La experiencia en América Latina, la introducción de la segunda vuelta se liga con proceso de democratización o redemocratización. Costa Rica fue el primer país latinoamericano en adoptar la segunda vuelta en el año de 1949 y en las dos últimas décadas del siglo XX lo adoptaron también Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay. En todos estos países la doble vuelta aplica para la elección del presidente. En Argentina, que es el caso más reciente que vivimos el pasado fin de semana, hay segunda vuelta si el primer lugar no obtiene cuando menos el 40% de los votos y 10 puntos porcentuales de diferencia respecto al segundo. Por lo tanto, la elección del día domingo ya solamente fue entre dos candidatos y se gana además por una mayoría de más de, obviamente, el 50% de los votos. En Costa Rica, en vez de exigir el 50% más 1, se estableció el 40% más 1 para evitar una segunda vuelta. Aquí puede haber diferentes esquemas. Lo relevante es que estas reglas evitan que se ponga en duda la legitimidad del candidato que resulte electo. Este es un tema que hemos impulsado desde Acción Nacional desde hace ya muchos años. Lo hizo en su momento el expresidente Felipe Calderón en el 2012 al enviar su propuesta de reforma político-electoral. También existe ya un antecedente del senador presidente Roberto Gil en el año 2013. Es muy importante que de cara al proceso electoral 2018, pues podamos discutir entre todos un nuevo arreglo institucional. Soy una convencida de que requerimos una presidencia fuerte, requerimos que la presidencia no solamente la gane quien tenga más votos, sino también quien cuente con el respaldo de la mayoría de los electores. Yo espero que en algún momento podamos empezar esta discusión en este Senado de la República. Es cuanto, presidente.